Imaginen el peor de los escenarios, la provincia de Mendoza, un instituto que albergaba chicos en situación de vulnerabilidad, chicos sordos que estaban al cuidado de religiosos que habían montado toda una red de abusos, silencios y complicidades. Una monja japonesa de 42 años, que hacía 10 años que estaba en la Argentina, que era la encargada de velar por la custodia de esos chicos, pero que en realidad en las sombras funcionaba como entregadora y como tapadera. Era una monja que cuando los chicos sangraban después de las heridas que le habían infligido los curas abusadores, ella les ponía pañales para disimular. El panorama es propio de una película, pero lo peor es que siempre la realidad supera la ficción y el horror no tiene límites. Estamos en línea con Carlos Lombardi, él es abogado de la Red de Sobrevivientes de Educación, de los abusos sexuales eclesiásticos de la Argentina, que nos va a contar más acerca de los alcances de este caso. Así que el caso de el instituto, ¿no es cierto? El Instituto Próbolo de Mendoza. Carlos, aquí desde Buenos Aires sabemos que estás en Mendoza. Nico Artusi te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, gracias por llamarme. Por favor, Carlos, vos como un abogado y como un defensor y representante de las víctimas de estos abusos, ¿cómo podrías resumir las enseñanzas o el legado que deja para la sociedad un caso que tiene aristas tan monstruosas como este del Instituto Próbolo? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que el caso es de terror. Si uno se ajusta digamos, a los hechos, si uno se ajusta a los hechos ocurridos en el año 2009 en Mendoza, en Italia, en Verona, como así también los hechos que durante 30 años ocurrieron en el mismo Instituto Próbolo de Italia, bueno, entiende, digamos, si se quiere, la red de pedofilia y de pederastia que la Iglesia ha mantenido a lo largo de los años. Entiende, pero no justifica, por supuesto. Es decir, la Iglesia Católica, desde aquel momento y mucho antes, y hasta la fecha, no sin perjuicio de, digamos, las medidas de transparencia o los avisos propagandísticos que dicen que hay tolerancia cero, bueno, sigue manteniendo institucionalizada la red de pederastia, fundamentalmente apoyada en sus normas jurídicas, en el abuso de poder y la denegación de justicia para con los denunciantes que también son víctimas. Además, el caso Próbolo tiene sus particularidades. ¿Por qué? Reitero, por los hechos que vienen desde Italia. Durante 50 años aproximadamente se llevaron a cabo, 30 años se llevaron a cabo abusos sexuales en Verona, sacerdotes abusadores en Verona que fueron trasladados a la Argentina, primero en La Plata y segundo a Mendoza, entre ellos Corradi, el fratello Spinelli, el sacerdote apellido Granuzzo, que además fue director en La Plata. Eso hace que estas aristas bueno, lo convierten en un caso extremadamente grave, y asimismo las características de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes también lo convierten lo agravan. ¿Por qué? Porque son niños sordos e hipoacúsicos los que han sido violados sistemáticamente por estos sacerdotes con la complicidad de la religiosa. Carlos, vos recién nos decías justamente que algunos de los sacerdotes abusadores que hicieron abusos sobre una población en total vulnerabilidad, ¿no? Estos chicos desprotegidos sordos, habían tenido situación de abuso, habían sido culpables, incluso habían sido hallados culpables de abuso en Italia y los mandaron a la Argentina. ¿Vos dirías que esta es una práctica habitual de la Iglesia, que es en vez de condenar o separar a los sacerdotes abusadores, mandarlos a otro lado, prácticamente dándoles vía libre para que sigan haciendo algo parecido? Sí, en principio es práctica habitual de la Iglesia Católica en tanto y en cuanto los casos no tomen estado público. Es decir, si toman estado público, a los sacerdotes se los traslada de un lugar a otro. Cuando toman estado público, ahí empiezan los comunicados. El arzobispado de Mendoza en diciembre del año pasado sacó 2 comunicados de prensa e hizo además una conferencia de prensa en donde piden perdón, se muestran consternados, avergonzados, pero además de ese modus operandi, el del traslado, si no toma estado público, aunque se lo sancionen, esas sanciones son sanciones sumamente livianas
que implican además revictimizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico, desde que cualquier obispo conoce el primer hecho hasta la imposición de la sanción, puede haber un tiempo extenso respecto al cual el cura puede seguir abusando, porque ningún obispo puede aplicar una sanción sin antes haber hecho una amonestación previa. Y además, esas sanciones, si se llegaran a aplicar, no siempre implican la expulsión del estado clerical, sino que muchas de las veces implica, bueno, mandar o enviar al sacerdote implicado a un monasterio, a rezar, a hacer un retiro espiritual. Es decir, la sanción canónica que se aplica en la mayoría de los casos es lisa y llanamente una burla. Carlos, te agradecemos mucho por tus palabras, sos una de las personas que está más enterada acerca de este tema. Vamos a continuar aquí hablando de esto, pero te mandamos un saludo grande desde aquí, desde Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el llamado. Hay 5 personas detenidas, como decíamos recién, 2 son curas, una es la monja también, y hay una palabra que resuena fuerte en las declaraciones de Carlos, uno de los grandes especialistas, red. Él dijo en 2 o 3 oportunidades red, lo cual sugiere que hay una organización delictiva montada primero para cometer los abusos y después para encubrirlos. Vamos a seguir con este tema con nuestro compañero Diego Morán. Claro, porque la idea es que más allá de estos casos, que a veces son la punta del iceberg, ¿no? Es decir, tapan otros, mejor dicho, no tapan, sino que uno, descubriendo uno, se da cuenta que no es una excepción, sino que puede haber muchos otros casos. Queremos dar un paso más. Y es, por ejemplo, saber cómo prevenir o cómo actuar o cómo detectar casos, sobre todo en chicos, que son los más vulnerables. Incluso también vamos a conocer una ONG que trabaja para evitar casos como estos. Por eso que hemos invitado, muchas gracias por estar acá, la licenciada María Eva Rearte, que es psicóloga y que en el Hospital Pena, por ejemplo, suele trabajar en casos así. Y también está conmigo Sebastián Cuatromo, que él creó la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia a partir de un caso personal que en su momento pudo canalizar de la mejor manera. ¿Qué te pasó y cómo fue que después de mucho tiempo lograste encauzar esta situación? No sé si es el verbo apropiado. Bueno, a los 13 años me tocó sufrir este delito en el Colegio Marianista, acá de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, al cual asistía como alumno de fin de la escuela primaria. Mi agresor fue un religioso y docente del Colegio Marianista y de la Congregación de los Hermanos Marianistas. Otros niños, alumnos de la misma edad, compañeros míos, también sufrieron el delito de abuso sexual por parte de este mismo agresor. Y durante los primeros 10 años no pude poner en palabras lo que me había pasado. A lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos que me rodeaban. Ni tus papás. Ni mis padres, ni ningún familiar, ni ningún miembro de aquel colegio. Y cuando 10 años después logro ponerlo en palabras por primera vez, presento una denuncia penal, estoy hablando del año 2000, en el ámbito acá de la Justicia Nacional, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, que originó una causa que luego de muchísimos años de lucha, en el 2012, tuvo una instancia de juicio oral y público, en la cual quien había sido mi abusador en aquel colegio marianista, el ahora ex hermano Fernando Pisiocchi, fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Es decir, más de 20 años después de haber sufrido este delito, pude lograr un juicio oral y público donde estos delitos se dieron por probados y su autor fue declarado culpable. Y en ese momento fue cuando hice pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, con el claro sentido de trascender lo individual, de hacer un aporte a nivel colectivo y parado desde el lugar que tengo hoy en día, que justamente es el de un adulto, que, entre otras cosas, lo que siente es una gran conciencia y una gran obligación de testimoniar públicamente acerca de esta injusticia, porque es algo que sufren nada menos que los más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños. Lo primero que pienso es, qué bueno que no haya prescripto el caso, porque durante esos 10 años en los que no podías ponerle palabras a lo que vos viviste, mucho menos denunciarlo, qué bueno que se haya llegado a una condena y qué bueno que hayas creado la ONG, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Le quería preguntar a la doctora, ¿cómo se hace a partir de lo que recién escuchamos para que no existan esos 10 años de silencio en su caso? ¿Cómo se puede hacer para detectar casos así? Bueno, en principio, tomar en cuenta que el tema existe, la problemática está. A partir de ahí,
Lo que sí sabemos es que los abusadores, los pedófilos se encuentran donde están los chicos. Mirar y preguntar a los hijos, alumnos, ver los rasgos, las conductas, si les pasa algo, si alguien les hace algo, hablar abiertamente del tema, te tocan aquí y allá. Desde que son muy chiquitos. O sea, Sí, desde que son chicos. ¿no? En realidad, para que sea algo natural. Digo, es el consejo que me habían dado a mí cuando yo tuve hijos. O sea, casi que empiezan a hablar y que sea algo... sí, marcarles cuáles son los límites del cuerpo, Claro. decirles que el cuerpo es de él y que nadie tiene derecho a tocarles el cuerpo y que cuando alguien lo hiciera, que se los comunique. O sea, generar un vínculo de confianza. Esto es como cuando uno lleva un chico en pediatra. Todos los pediatras preguntan, ¿tuvo sarampión? ¿Tuvo varicela? Bueno, ¿alguien te tocó? Digo, naturalizar el hecho en los términos de poder arribar a un chico, porque, digo, los chicos padecen más de lo que uno supone estas situaciones. Nosotros en algún momento manejábamos cifras. Hoy por hoy no podemos manejar porcentajes. Perdón, ahora sí entendí, es naturalizar, no el hecho, No, el hecho no. Naturalizar, hablar del tema. Hacer natural el tema como posible, digamos, ¿no? Como, no como una cosa de prurito, de tabú. Los chicos les pasa más de lo que uno supone y si no les pasan, se comentan o ven. Entonces, uno siempre piensa que un chico no, ¿cómo le voy a introducir estas ideas? En realidad, ya están introducidas. Los chicos ven televisión, los pibes hablan con otros pibes. Esto está. Claro. Me parece que hay que vencer la idea de que estos temas son de adultos. No, estos temas son de chicos. Y por otro lado, me parece que, así como en salud debería preguntarse como tuvo sarampión, bueno, alguien te tocó. En la escuela también debería haber una mirada especial y creo que se impone más que nunca el registro de violadores y abusadores sexuales, porque creo que es en Estados Unidos y Canadá que funcionan, donde, bueno, hay un listado donde, bueno, si cualquier persona que va a trabajar, particularmente con chicos o adolescentes, se consulta ese listado y esa persona no ingresa. Sí, en la Argentina existe el registro, de hecho ahora lo están reglamentando, no existe, pero existe dentro de poco, pero es para ayudar a la justicia en la investigación de violaciones, etcétera, no para hacerlo público. Ahora, simplemente comprendo un trato, mucha gente quizás no lo sabe. ¿A qué se dedican la ONG? ¿Cómo nació la idea y qué es lo que hacen en el día a día? Bueno, a partir de la excelente repercusión pública y colectiva que tuvo mi historia, con muchísima gente que se empezó a contactar conmigo a partir de las redes sociales de distintos lugares del país, también de otras partes. Con algunos de ellos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, conformamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que somos ahora una asociación civil, y lo que hacemos básicamente son dos cosas. Una, a nivel público, este compromiso de lucha por hacer visible esta injusticia, por traerlo a la agenda pública, a la conciencia crítica colectiva. ¿De qué manera? Compartiendo nuestros testimonios. Claro. En los ámbitos más variados, universidades, escuelas, centros de formación profesional, de salud, centros comunitarios, venimos recorriendo el país. Claro, eso ayuda a lo que recién decía usted, ¿no? Sí, el tema de desmitificar el tema, volver un tema, abrirlo, claro. Sí, hacerlo visible. Que acá cabe agregar algo, nosotros hacemos nuestra una estadística de una campaña que hizo la Comunidad Europea que dice que 1 de cada 5 niños sufren este delito. Tomando niño como lo define la Convención, es decir, toda persona hasta los 18 años de edad. Con esto lo que queremos decir, complementando también como le decía acá la profesional, es que lejos de ser algo que afecta a pocos niños, lo cual no le quitaría un ápice de gravedad, es algo además extraordinariamente masivo, que nos atraviesa como sociedad y que donde más sucede es en el ámbito familiar y en todas las clases sociales. ¿Y el Estado? Porque ya hablamos de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque siempre suele uno echarle la culpa a todo el Estado, pero en este caso ya sabemos que hay que naturalizarlo, hablar con los chicos, que sepan que no pueden tocar sus partes, que no tener miedo, no tener vergüenza. Ahora, cuando pasa, ¿el Estado cómo reacciona? ¿Cuáles son sus experiencias? A partir de contención, justicia, condenas, trabajo policial. En el Poder Judicial, desgraciadamente, vivimos en un país federal, habría que ver distrito por distrito, pero en líneas generales la experiencia nos indica que hay una enorme deuda con la infancia, con los derechos de los niños. ¿Qué falta? Falta, entre otras cosas básicas, conocimiento del tema, sensibilidad,
Es muchísimo el nivel de maltrato, de revictimización que sufren los niños. Ante el drama del abuso sexual dentro de las familias, muchas veces lo que termina sucediendo es que la justicia termina ordenando revinculaciones de los niños víctimas con sus agresores. Muchas veces de ellos el abuso es incestuoso y estamos hablando de los progenitores de los niños. Esa, sin ir más lejos, es la historia pública de mi compañera al frente de la Asociación de Adultos, que es Silvia Piceda. Digo, ahí hay una falencia enorme. Después también, por ejemplo, en otros ámbitos, en Argentina desde hace más de 10 años tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es obligatoria para todas las escuelas del país, públicas y privadas, que en nuestro criterio es una ley que tiene perspectivas muy interesantes, que coloca a los niños como sujetos de derecho, y sin embargo es una ley que prácticamente no se la aplica, donde no hay capacitación docente, donde no hay voluntad política en las autoridades a la hora de llevarla adelante. María Eva, a modo de conclusión, porque recién escuchaba que asentías cada una de las cosas que él decía. ¿Alguna cosa para agregar a partir del trabajo? No, reforzar absolutamente lo que él dice, agregar que se nos complica mucho desde la especificidad, marcar perfiles, pero sí, por eso digo, el caso de la monja esta, que uno se horroriza, cómo era la manipuladora de los pibes, la que golpeaba, la que marcaba y buscaba cuál era el pibe más vulnerable, digamos, empezar a plantearnos y a desmistificar cuestiones de una madre, un padre, un tío, un hermano, una monja, digo, saber qué puede pasar. Es posible y bueno, y facilitar básicamente el diálogo con el pibe y con la confiabilidad, porque no hay un perfil que vos puedas decir, podés decirlo desde la clínica que pasa después, pero antes... Seguro. Está en todos nosotros. Por eso los hemos invitado y por eso hemos hablado de este tema. Gracias, María Eva, por estar acá con nosotros. Gracias, Sebastián. Les recuerdo, la ONG se llama Adultos por los Derechos de la Infancia.